La herencia del poder, el escudo de sangre. La gente suele mirar las transferencias de poder hereditarias con ojos llenos de prejuicios y emociones. Se lamentan de la injusticia, menosprecian la capacidad del heredero y se indignan al pensar que ese puesto debería pertenecer a alguien más talentoso. Pero esa multitud se equivoca desde el planteamiento mismo del problema. Están usando la mentalidad de un solicitante de empleo para juzgar las acciones de alguien que intenta sobrevivir. Cuando un magnate, un funcionario o el presidente de una corporación coloca a sus hijos en posiciones sucesorias, el objetivo supremo nunca ha sido desarrollar la organización ni contribuir a la sociedad. Esos son eslóganes para imprimir en pancartas. El objetivo real, crudo y único, es la seguridad de quien está a punto de dejar el cargo. Imagine que posee una mansión espléndida, pero en el sótano de esa mansión no hay una bodega de vinos, sino un lugar donde se esconden deudas oscuras, expedientes de irregularidades y secretos que podrían hacerle perderlo todo, incluso llevarlo a la cárcel. Cuando envejezca y se vea obligado a entregar las llaves de la casa a otra persona para que la administre, ¿a quién elegirá? No elegirá a un administrador profesional, con títulos internacionales e íntegro, que en su primer día de trabajo bajará al sótano a inspeccionar y denunciará a la policía lo que encuentre. Usted le entregará las llaves a su propio hijo, aunque sea perezoso, juerguista y no sepa limpiar bien la casa, porque él jamás traicionará a su padre. La respuesta es evidente. Colocar a los hijos en el sistema de poder es el acto de entregar las llaves a la única persona que comparte la misma sangre para custodiar ese sótano oscuro. Quienes miran desde fuera ven la incompetencia del sucesor y se burlan, pero los que están dentro ven una jugada defensiva perfecta. La falta de capacidad de gestión puede hacer que la organización decaiga o pierda dinero, pero la traición de un extraño haría que toda la estirpe pierda la vida. En el cálculo del poderoso, perder dinero es un riesgo aceptable, pero perder la seguridad es un riesgo que debe ser cero. El legado del cargo, por tanto, no es un regalo, sino un escudo antibalas. Este mecanismo persiste de forma tan duradera y universal, a pesar de todas las teorías de gestión moderna, porque el poder rara vez es completamente limpio. El proceso de escalar a la cima del prestigio suele ir acompañado de la creación de innumerables enemigos, compromisos con principios grises y la acumulación de secretos comprometedores. Mientras alguien está en la cima, tiene las herramientas para reprimir a sus enemigos y encubrir sus errores. Pero el poder es temporal. Cuando los líderes dejan el mando, cuando el sello y la firma dejan de tener vigencia, es cuando son más vulnerables. Este es el momento del ocaso del mandato, cuando los viejos enemigos empiezan a afilar sus cuchillos y las antiguas irregularidades corren el riesgo de ser desenterradas. En este punto, la necesidad de encontrar un sucesor ya no es la de buscar a un líder, sino la de buscar a un protector. Un extraño, por muy talentoso que sea, sigue siendo una variable incontrolable. Los extraños actúan por sus propios intereses. Si denunciar al predecesor les ayuda a ganar puntos, a deslindarse de deudas tóxicas o a construir una reputación de personas limpias, lo harán de inmediato y sin vacilar. La lealtad en el mundo del poder es el lujo más caro y volátil. Hoy se es el discípulo predilecto, pero mañana se puede ser el testigo de cargo. Por el contrario, el hijo es una variable segura. Esta seguridad no proviene de la moral o el amor, sino de un vínculo de intereses vitales, una simbiosis del destino. El hijo disfruta de la gloria y la riqueza gracias a la posición del padre, por lo que entiende que si ese pedestal se derrumba, su propia vida termina. No puede denunciar a su padre porque eso equivaldría a romper su propio plato de comida. Además, los secretos oscuros de la generación anterior suelen estar relacionados con el origen de la fortuna familiar. Proteger al padre es proteger la legitimidad de ese patrimonio. La psicología detrás de este comportamiento es el miedo extremo a la purga. Los seres humanos, cuando tienen demasiado que perder, se vuelven paranoicos y cautelosos. No confían en nadie fuera de su propia sangre.
Prefieren que el imperio se deteriore gradualmente en manos de un hijo incapaz que verlo florecer en manos de un extraño mientras ellos pagan un precio muy alto. Es un dilema de intercambio. Sacrificar la eficiencia operativa a cambio de la preservación de la vida. A los ojos del poderoso, esta es una inversión en un seguro de alto costo, pero de compra obligatoria. El sistema de nepotismo no se refuerza porque sea superior, sino porque es el último búnker cuando estalla la tormenta. Profundizando en la realidad, veremos que este panorama es mucho más cruel y frío de lo que describen los libros. Podemos poner en una balanza dos escenarios para ver claramente por qué el hijo tonto se impone al talento en la carrera por el poder. En el primer escenario, se entrega el poder a una persona talentosa, pero ajena. Esta persona tiene capacidad, visión y ambición propia. Al asumir el mando, lo primero que necesita hacer es afirmar su propia posición. No quiere vivir bajo la sombra de su predecesor. Para demostrar que es mejor, el camino más rápido es señalar los errores de quien estuvo antes. Para limpiar la estructura, se ve obligado a extirpar los problemas que dejó el anterior. Intencional o accidentalmente, esta acción de limpieza tocará los puntos vitales del jubilado. Además, el talento suele venir con un gran ego y poca aceptación de órdenes desde las sombras. El sucesor necesita nuevos logros y presupuestos limpios, por lo que no dudará en culpar al pasado para quitarse la carga. En economía, esto se llama gran limpieza, que consiste en lavar los libros contables cargando todas las pérdidas al mandato anterior. El resultado es que el predecesor no solo pierde prestigio, sino que enfrenta riesgos legales. Un individuo talentoso, cuando no comparte la sangre, es la mayor amenaza potencial porque sabe demasiado del sistema, pero no tiene ninguna razón para proteger a quien lo creó. En el segundo escenario, se entrega el poder al hijo, aunque su capacidad sea limitada. Puede que este hijo no sepa cómo dirigir una corporación compleja, puede tomar decisiones absurdas o generar descontento, pero tiene una función que nadie puede reemplazar. Es la válvula de seguridad. Todos los expedientes delicados permanecerán inmóviles en los cajones. Todas las redes de contactos e influencias seguirán operativas. En la práctica, que el hijo tome el mando resuelve un problema técnico fundamental, el blanqueo del origen de la riqueza y el poder. El dinero en la primera generación suele tener tintes grises. Si se transfiere a un extraño, ese flujo se interrumpe y es fácil de investigar. Pero cuando se transfiere al hijo, se legaliza bajo el nombre de herencia. El hijo actúa como una lavadora gigante, convirtiendo lo ilegal del padre en un patrimonio legítimo para el heredero. También debemos notar una trampa invisible, el secuestro de rehenes. Cuando un padre coloca a su hijo en la silla caliente, no solo se protege a sí mismo, sino que convierte al hijo en un rehén del sistema. El hijo se ve obligado a entrar en el juego del poder, quiera o no. Si el hijo se niega, la familia pierde su escudo. Si el hijo acepta, debe cargar con los pecados de su padre. Un hijo mediocre es, de hecho, la opción más segura para este guión, porque no es lo suficientemente inteligente para cuestionar ni lo suficientemente valiente para ser independiente, por lo que seguirá dócilmente las instrucciones del padre a larga distancia. Se convierte en un títere perfecto, guardando el asiento hasta que todo esté arreglado. La realidad también muestra que, en muchos casos, el padre sabe perfectamente que su hijo no es apto para el trabajo, pero lo empuja hacia arriba porque necesita tiempo. Necesita un periodo de transición para dispersar activos, borrar huellas o negociar acuerdos secretos con otras facciones. El hijo sentado allí es como un letrero de zona en construcción, impidiendo que extraños entren mientras se limpia la escena del crimen. Si se deja entrar a un extraño de inmediato, todo saldría a la luz. Por lo tanto, la presencia del hijo tiene un valor estratégico enorme en términos de tiempo. Otro aspecto igualmente despiadado es la eliminación de rivales. Al imponer al hijo, el padre envía un mensaje contundente a sus subordinados para que nadie sueñe con ese puesto. Esto apaga la ambición de los subordinados, obligándolos a someterse o marcharse. Los talentosos pero desleales son eliminados, dejando una estructura que, aunque más débil, es uniforme en lealtad.
El debilitamiento de la organización es el precio a pagar a cambio de la seguridad absoluta del líder. Es el egoísmo supremo envuelto en la capa de la tradición familiar. Ante esta cruda realidad, debemos dejar de lado la ingenuidad y las quejas morales. La ley de la supervivencia es más fuerte que la ley de la justicia. Mientras los mecanismos de supervisión sean laxos y el riesgo tras dejar el cargo sea alto, la estrategia del legado del cargo seguirá siendo la opción óptima para quien detenta el poder. Aceptar esta verdad es el primer paso para volverse más sabio. Si usted es un extraño, un empleado o un socio, observe al sucesor para predecir la situación del predecesor. Si ve que se elige a un heredero incompetente, entienda que el líder tiene miedo y muchas cosas que ocultar. No espere innovaciones disruptivas. Prepárese para una etapa de estancamiento, pero de estabilidad en términos de secretos. La estrategia inteligente aquí no es oponerse al hijo, sino encontrar la manera de serle útil. Porque un hijo incapaz siempre necesitará consejeros brillantes para cubrir sus vacíos. Esa es la oportunidad para el que sabe leer los tiempos. Si usted es la persona involucrada, el padre en el poder, recuerde que el cuchillo de doble filo más afilado es un hijo sin capacidad. Ponerlo ahí es una solución temporal, pero si es demasiado inepto, terminará quemando tanto el escudo como a quien lo sostiene. La solución óptima no es entregar el puesto a ciegas, sino construir un sistema de consejo de regencia con subordinados leales que reciban altos beneficios para apoyar al hijo. Al mismo tiempo, prepare una salida para el patrimonio en lugar de obsesionarse solo con mantener el cargo. El poder se puede perder, pero el dinero limpio es lo único que garantiza la seguridad a largo plazo. Finalmente, la naturaleza de la herencia del poder es una transacción de riesgo. El padre vende el futuro de la organización para comprar la paz de su pasado. El hijo vende su libertad para comprar el poder ya establecido. Es una tragedia disfrazada bajo el resplandor de la gloria. Al entender esto, veremos que esas sillas calientes no son tronos, sino lugares donde quien se sienta tiene como única misión evitar que el pasado destruya a su familia.